Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad de podernos reunir en tu nombre. Gracias porque sabemos que estamos en tus manos, porque sabemos que todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros es para nuestro bien. Ponemos todo lo que se diga aquí, que es lo que se exponga en tus manos, Señor, y que sea para edificación nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, perdóneme si de repente se me va la voz, si no aquí mi esposo en la mañana le digo, si no me sale la voz, tú das el tema, y ya se cara así como, no, ¿cómo crees? ¿No? Pero bueno, ay, se ve muy bonito esto, pero quiero empezar enseñándoles esta imagen. ¿Qué ven aquí? Un árbol, fácil, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué árboles? ¿Qué tipo de árboles? Naranjo por ahí. ¿Por qué podríamos decir que es un naranjo? A ver, de manzanas, un manzano, ¿verdad? ¿Qué? ¿Alguien más? ¿Otra idea? De mango. ¿Cómo se llama el árbol de mangos? ¿Manguero? No sé. Me da mucha risa los nombres de los árboles porque parece que es como la fruta en femenino y el árbol en masculino y me da mucha risa, pero la verdad es que no sé mucho de árboles, pero miren, sinceramente no podríamos decir qué tipo de árbol es este. ¿Por qué? Porque no tiene frutos, efectivamente. No podemos decir qué fruto es porque no tiene frutos. Al menos tuviera uno, pues ya podríamos decir, pues es eso, un naranjo, un peral, un cerezo, no sé, limonero. Pero ni un fruto tiene este árbol. Entonces, pues no sabemos qué tipo de árbol es. Con eso quiero empezar porque va a tener que ver con todo lo que vamos a decir ahorita. Granjerita, ¿me puedes ayudar con eso que ya sabes que tienes que hacer? Ahí traje mi granjerita para ayudarme en esto. No, ya ponle los frutos. Bueno, lo primero que Dios le dice al hombre después de haberlo creado y bendecido, ¿qué es? ¿Qué les dice? Fructifiquen. O sea que podríamos decir que es la primera instrucción, mandamiento, deseo de Dios para el ser humano. Fructifiquen. Y luego ya dice y multiplíquense. O sea, hay diferencia. Lo primero que quiere Dios es que demos fruto. A mí me llama mucho la atención eso, porque es lo primero, dar fruto. Gracias a Dios que tenemos el Nuevo Testamento y a Pablo que nos explica ahí en Gálatas 5, 22 y 23 el fruto del Espíritu Santo. Porque yo me doy cuenta que sin el Espíritu Santo difícilmente podríamos dar un fruto bueno, un fruto verdadero, como le hacían en el Antiguo Testamento. No sé, porque les digo, era el deseo de Dios siempre el fructificar. Pero ahora Pablo, allí en Gálatas nos dice, bueno, tienen al Espíritu Santo y por lo tanto tienen que dar fruto del Espíritu Santo. Conocemos, ¿no? El fruto, a ver si me los dicen, ¿cómo empieza? Amor, templanza. Ok, muy bien, sí se lo saben. Ahí está el fruto. Sabemos que es un fruto. Es más, voy a tomar aquí esto. Sabemos que es un fruto. Y si yo abriera esta naranja, pues tenemos varios gajitos que podrían ser como ese componente del fruto, que entonces ya empieza gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Entonces miren, aquí ya le pusimos fruto a nuestro árbol. Digo, no sé si se alcanza a ver, pero ¿qué podríamos decir entonces? ¿Qué árbol es? Un naranjo. Ya entonces tiene identidad, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Pues que también nuestro fruto habla de nuestra identidad. A mí me gusta cómo lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, 8, que dice, Dios es amor. Gracias. Entonces, sí nos dice, versículos después, que Dios tiene amor para con nosotros,
¿Pero por qué tiene amor? Porque Él es amor. Déjenme, vamos a leer esa cita, si pueden abrir sus Biblias, por favor, en esa primera de Juan 4, 8. ¿Me puedes poner aquí? Porque no sé dónde quedó. Aquí, gracias, aquí está. Dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. Me voy a nada más a leer ese pedacito. Y luego 1 Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Punto. Y luego dice: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que ahí nos está hablando de esa identidad. La identidad de Dios entonces es amor. Por lo tanto, nuestra identidad también debería de ser esa. Lamentablemente yo no sé, pues quizá ustedes sí han escuchado, pero yo no escucho que la gente diga: ay, los cristianos son amor. No, más bien escuchamos críticas y todas cosas así, como que más bien cosas negativas, ¿verdad? Pero eso debería, o sea, si en la palabra leemos Dios es amor, por lo tanto de nosotros también deberían de decir eso, ¿no? Ay, los cristianos son amor, o fulano de tal es amor. Entonces, creo que no nos llamen así, es porque ahí andamos cojeando, andamos fallando un poco. Recordemos lo que Jesús dice ahí en Mateo 7, a ver, déjenme para darles la cita exacta. Mateo 7:20 dice: por sus frutos los conocerán. Exactamente, los conoceréis. Entonces, por lo tanto, es nuestra forma en que la gente se va a dar cuenta que somos diferentes en los frutos, en cómo estamos mostrando, en este caso, el amor. Porque como digo, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Todo lo que las demás virtudes, cualidades de carácter que nos menciona ahí Pablo en este versículo provienen del amor. Porque quizá algunos me pueden decir: es que yo soy, no sé, más paciente que gozoso, o tengo más fe que templanza. O sea, sí, que bueno, ¿verdad? Que desarrollemos más una cualidad que otra, pero en realidad debemos desarrollar el fruto completo, el amor. Pero de ahí entonces se provienen todas estas cualidades. Pero bueno, ya que está aquí mi granjerita con su puesto de frutas y verduras, no, nada más frutas, ya no me traje las verduras, nada más las frutas. ¿Me sostienes el micrófono? Aquí, para que yo pueda tomar. Voy a tomar esto. Tengo aquí dos frutos. Así a simple vista y quizá un poquito más lejos, ¿cuál de estos es el verdadero y cuál de estos es el falso? ¿Este es verdadero o falso? ¿Y este? Sí tiene buena vista, efectivamente. Este es el verdadero. Les voy a poner otro ejemplo, para que tengamos otra oportunidad. A ver, aquí tengo deliciosos aguacates. ¿Cuál es el verdadero y cuál es el falso? ¿Verdadero este y este? Este falso. Tienen buena vista y yo creo que el tamaño también, ¿no? Pero la realidad es que podrían engañarnos la vista y decir: no, pues los dos son verdaderos o los dos son falsos, o quién sabe, ¿verdad? Porque pues así como que a vista nos podrían engañar. Voy a hacer aquí algo, voy a abrir, este es un monedero. Aquí salieron cacahuates en vez de ser un… es más, pásame el cuchillo, por ahí, no crean que voy a hacer me voy a poner violenta, nada más voy a abrir el aguacate. La única forma en la que podríamos saber si un fruto es verdadero o no es si lo abrimos. Ya abrí ese, sosténme
Ya abrí ese monedero. Si yo abro esto, entonces, verdadero. Al ratito con un taquito, no, hombre, esto va a estar bueno. Solo abriendo el fruto es que se puede ver si es verdadero o falso, porque tenemos un dicho, ¿no? Las apariencias engañan. Lo triste de esto es que nos puede pasar a nosotros. Por fuera nos podemos ver muy lindos, muy buenos, qué lindas personas, y por dentro tener cacahuates, ¿no? Estar vacíos. Digo, bueno, cacahuates fue bueno, al menos son ricos, pero pueden estar vacíos, huecos. Eso pasa cuando por fuera hacemos obras, quizá con nuestros propios esfuerzos, quizá, ¿no? Porque decimos, pues esto está bien hacerlo, pero por dentro igual es algo hueco, es algo vacío. Por eso les digo, si Pablo nos dice del fruto del Espíritu Santo, es que solo por medio del Espíritu Santo en nosotros es que podemos dar un buen fruto. Ahora bien, quisiera irme a unos ejemplos que tenemos en la Biblia de cómo podríamos, ejemplos buenos, por supuesto, de lo importante que es y que Jesús resalta el interior, porque lo sabemos, ¿no? Aquí lo que importa no es la apariencia, sino lo que hay adentro. Es lo que Jesús vino a enseñarnos. Ya el pueblo de Israel, los escribas y fariseos, ¿verdad? Ya se habían desviado. Y quiero que vayamos a Mateo 23, por favor, y voy a leer solo el versículo 3. Ahí Jesús está hablando con la gente, pero les está advirtiendo acerca de los escribas y fariseos. Todo el capítulo está muy fuerte, pero voy a ir tomando nada más uno que otro versículo. El versículo 3 dice, o sea, le está diciendo a la gente acerca de ellos: no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Me salto al 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ay, o sea, puede ser así, o sea, quiero que como que hagan esa similitud, ¿no? Podemos vernos muy bonitos, de aquí pareciera que todo es bueno, pero intercalados, a ver si a simple vista se pudiera ver, hay otro fruto que es verdadero. Y, exacto, a ver, señálame ¿aquí hay un fruto verdadero o no? ¿Cuál es? ¿El aguacate? Bueno, este es porque lo abrí, este ya es el que abrí, sí, aquí. Hay otro verdadero. La manzana no. Ya dijiste, la mandarina. Sí. Uno entre varios falsos, y eso ahí como que le dudaron, ¿verdad? Pero bueno, así estaban los escribas y fariseos, o sea, como que parecían reales, pero no. Entonces Jesús aquí les está diciendo a la gente, no hagan como ellos, no, porque dicen y no hacen. Y quiero saltarme al versículo 23 del capítulo 23 de Mateo, y dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, me sigo al 25 y con esto ahorita acabo esta sección. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Ay, qué bárbaros. Jesús les está hablando a ellos acerca del diezmo, que incluso el eneldo y el comino,
¿Ubican al eneldo y al comino? O sea, me supongo que ahorita ya las conocemos como secas, ¿no? Como condimento seco. Yo me supongo que Jesús se refería ahí fresco, ¿no? El eneldo así como que son hierbitas, o sea, yo digo, si algo hay que admirarle a los escribas y fariseos, gracias. Si algo había que admirarles, era que se ponían a contar, mira, ¿me puedes pasar de mi kit? Ándale. No traje eneldo ni comino, pero traje pimienta. O sea, les aseguro que si ahorita le paso esto a alguien y se pone a contar las pimientas y luego sacar el diezmo, no le alcanza la reunión. Acabo yo antes de que acaben de contar y de diezmar esto. Pero así eran los fariseos, que hasta el eneldo, el comino, la menta, toda hierbita. O sea, yo ni siquiera puedo imaginarme cuántas pimientas hay aquí. Pero ellos la contaban y la diezmaban. O sea, para mí me impresiona eso. Pero Jesús les dice, o sea, se ponen aquí como que ustedes muy estrictos en esto, pero dejan lo importante, ¿no? La justicia, la misericordia y la fe. Este mismo pasaje que lo narra Lucas, Lucas enfatiza, dice, han dejado la justicia y el amor de Dios, ¿no? O sea, sí está fuerte esto. Pero fíjense, luego Pablo por eso enfatiza, ¿no? El fruto del Espíritu es amor. Fíjense que ahorita en Colombia nos pasó, en la congregación a la que fuimos, una congregación en un lugar muy difícil, rodeado de mucho narcotráfico, prostitución. El pastor, cuando nos dio un recorrido el primer domingo en su coche, a una cuadra, 2 cuadras, no podíamos ya, o sea, lo que veíamos era muy fuerte. Niñas como de 13 años prostituyéndose, no mucho homosexualismo, muy fuerte la situación. Pero bueno, esta iglesia se ha encargado de hablarle a este tipo de personas, ¿no? Las rescatan, las restauran. Sin embargo, pues nos damos cuenta también del tipo de personas o liderazgo que tiene uno de los líderes. Mi esposo me dice que ya suelte esto, que lo perdone ahorita ya que se los acabe de contar, lo perdono. Uno de los líderes nos decía, no, es que había que dar, no sé, algún alimento, algún suministro, y él decía, es que yo tengo una tienda, yo se los vendo para que no vayan ni salgan aquí, ¿no? Como que a la tienda y lo peligroso. Y nosotros, pues sí, ¿no? Como el tipo de cambio es otro y uno no, o sea, yo al menos regresé y sigo sin entender cómo está el cambio. Allá son muchos miles, ¿no? Una botellita de agua o un refresco te puede costar 9,000 pesos. Entonces así como que, no, fuimos a sacar dinero y nos sentíamos millonarios porque sacamos creo que 1 millón y no sé, eran, pues no era tanto, ¿no? Pero bueno, entonces entre que nos dicen, no, pues es tanto, ya después cuando hicimos las cuentas a varios, o sea, éramos todo un equipo, pues literal nos había robado, nos había cobrado de más, ¿no? Incluso yo todavía le digo, oye, te encargo unas bolsitas de café que me habían gustado, le había pedido en tiras de 12, no, pues hasta eso me las cobró, más caras que en la tiendita de al lado y sin una, o sea, me dio 11 bolsitas en vez de 12. Yo dije, ¿de verdad? O sea, y este es el líder, ¿no? O sea, ¿cómo estarán los demás? Era muy impresionante porque uno salía ya después a saludar a la gente o a despedirse ya cuando se acababa la reunión y así como si nada te contaban, no, es que yo era prostituta, pero ya dejé eso, yo, como si me dijera, vendía tamales en la esquina, no sé, así como que fuerte. Pero ahorita que leía este pasaje, eso, podemos aparentar como este líder, aparentar una cosa, pero por dentro todavía seguir con mañas, ¿no? Entonces hasta que no
Dios es el único que puede abrir el fruto. Así ahorita como yo agarré fácil el cuchillo y lo abrí y se ve que es verdadero, solo Dios puede hacer eso. Y su palabra. Ajá. Entonces por eso es tan importante que nosotros nos pongamos delante de Dios, que leamos la palabra para que podamos ver si efectivamente lo que estamos haciendo es un fruto verdadero. Pero bueno, ¿qué puedo ver con todo esto que Jesús estaba enseñando? Que hay un diezmo externo y un diezmo interno. Él estaba diciendo a los fariseos, ¿cómo es que diezman el eneldo pero están olvidando lo importante, ¿no? Que es el amor. Y me quiero, les digo, ir a unos ejemplos. Ya voy a empezar porque si no lo estoy retrasando mucho. Voy a empezar con, mi esposo aquí me dio un consejo, voy a seguirlo. Mi esposo bien lindo, me ha soportado mucho estas semanas. Jacob, tenemos ahí vamos a leer la cita, capítulo 28 de Génesis, versículos 20 al 22. Conocemos la historia de Jacob, no me voy a detener porque sabemos cómo pasa primero que su hermano le vende la primogenitura, también cómo Jacob engaña a su papá y obtiene la bendición, también cómo tiene que huir y cuando está huyendo, ahí me voy a detener un poquito. Jacob tiene un sueño que pone como almohada una piedra y tiene un sueño, este sueño de la escalera donde ángeles subían y bajaban y al final ve a Dios arriba de la escalera. Ese es el contexto y leemos del 20 al 22 de Génesis 28. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí Jacob un poco condicionante, ¿no? O sea, si tú me acompañas, si tú, pues te doy el diezmo. Bueno, vamos a dejarlo como que fue bueno, dio el diezmo. Él iba a cumplir con esa parte, ¿no? Un diezmo que yo aquí puedo ver estaba bien de una forma exterior. Recordemos que aquí todavía no había ley. Todavía no Moisés había aparecido con todos los mandamientos, ordenanzas y decretos, ¿no? Que Dios le había dado. Así que aquí vamos a ver que está bien esa parte de dar el diezmo. Sabemos todo lo que vivió Jacob con Labán y tú me engañas, yo te engaño, todos nos engañamos, ¿no? Sufrió ahí con todas las tretas que se hicieron el uno al otro. Después de que trabajó por sus esposas todo ese tiempo, él huye de Labán. Y luego entonces, cuando él está huyendo y prepara la reconciliación con su hermano Esaú, antes de reconciliarse tiene una pelea con el ángel del Señor. Y luego vemos lo que pasa en este capítulo 35, que quiero que nos saltemos ahí. Y dice así, me parece que es desde el versículo 1, capítulo 35 de Génesis. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Ahí quiero hacer la pausa. Betel es de donde precisamente cuando al principio salió huyendo de su hermano Esaú, cuando le quitó la bendición. O sea, Dios le dice, regrésate así al lugar de donde tú me prometiste los diezmos. Dice, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. A mí me gusta mucho este pasaje, decir, ¿qué tiene que ver? Para mí mucho, porque Dios lo regresa a ese lugar donde Jacob le había ofrecido los diezmos, y si tú, o sea, diciéndole a Dios.
Y vemos que Dios efectivamente estuvo con él. Y entonces Dios le dice, levántame un altar allá, acuérdate de ese tiempo con Dios, allá levántame un altar. Pero aquí lo que quiero resaltar es la actitud de Jacob. Porque sí, Jacob fue estafador y todo, pero cambió a partir de ese encuentro que tuvo con el ángel del Señor. Y entonces dice Jacob, caray, no solo voy a levantar un altar, sino que también voy a hacer que toda mi familia y yo mismo quitemos todo Dios ajeno. Y entonces ahí es que yo veo que verdaderamente estaba dando fruto. Ya estaba entregándose él mismo, ya estaba como diciendo, me rindo, Señor, efectivamente tú has estado conmigo, no tengo que ver nada con otros dioses, solo tú eres mi Dios. A mí esto me dice que ya no se trataba solo de dar ya un diezmo exterior, ¿no? Que es la parte de Dios, sino que entonces él mismo ya se estaba entregando, ya dijo, aquí está todo, ya no hay otras cosas, algo que me distraiga de ti, porque ojo, muchas veces hay otras cosas que nos pueden distraer de entregarnos totalmente a Dios. Ahora sí me voy con mi ejemplo de Abraham, que me gusta mucho. Obviamente Abraham, el abuelo de Jacob, padre de la fe, también no tengo nada que contarles de él, ustedes ya lo saben, pero recordemos que él fue el primero, el que al menos se menciona de los diezmos. Ajá. ¿En qué momento Abraham entrega los diezmos? ¿Alguien recuerda? Una palabra que me digan, algo así clave. Con Melquisedec, exactamente. Ahí lo tenemos narrado en Génesis 14. Y dice así, recordemos que a su sobrino Lot lo habían capturado unos reyes que estaban en guerra, entonces le dicen, no, pues también se llevaron a Lot. Y quiero leerles ahí como dice en Génesis 14, bueno, en algún versículo, porque no lo tengo aquí. Dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que recordemos que él salió con pan y vino a ofrecérselo a Abraham, a su gente, y lo bendijo. Y entonces es cuando Abraham precisamente ahí le dice a Melquisedec, te daré los diezmos de todo. Asombroso, porque les digo, no había todavía la ley, era algo que le nació al corazón a Abraham a dar, ¿no? Y podríamos decir muy bien también este diezmo exterior, ¿no? Dar, porque sabemos también, no es algo desconocido, que hasta los narcotraficantes y malhechores hasta diezman, ¿verdad? Porque saben que pues les funciona. Pero pues ese diezmo, pues es eso, una parte exterior que se da. Pero lo que Dios ahorita nos está diciendo es, ¿saben qué? Lo que importa es el interior, cómo estás dando con tu interior. Por eso les digo, Jacob, hasta que ya se da él cuenta, pues entonces ya entrega todo esos que le estaba estorbando para acercarse más a Dios. Y entonces aquí tenemos muy buen ejemplo de Abraham, el diezma, perfecto. Pero también sabemos lo que continúa en la historia, como Dios promete un hijo, pero este hijo se tarda en llegar, todo lo que pasa, pero por fin llega el hijo de la promesa y después de un rato, ¿qué le dice Dios a Abraham? Entrégame a tu hijo, ¿verdad? Vamos a ese pasaje en Génesis 22. Y le dice Dios en el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A mí me gusta cómo aquí dice Dios, a ver, al que amas. Por supuesto que Dios sabía que ya el corazón de Abraham por su hijo Isaac ya era mucho ese amor por este hijo de la promesa que tanto se había entregado, pero entonces Dios le dice, porque era una prueba, ahí no lo dice, no, pero diciendo, a ver, eso que tanto amas, a ver, ¿serías capaz de entregármelo?
sabemos lo que pasa, incluso ahí van los dos ya para subir al monte Moriah y todavía Isaac le dice, papá, aquí está el fuego y la leña y como que no veo aquí el sacrificio, ¿dónde está? ¿No? La respuesta de Abraham me impresiona, por eso es el padre de la fe, porque dice, Dios se proveerá, exactamente. Así que no dudemos. Él solo quiere ver nuestro corazón con ese tipo de cosas que Él nos pide. Porque igual Él no nos quiere quitar las cosas, nada más quiere ver si en nuestro corazón estamos dispuestos a entregar lo que amamos. Ajá. Y entonces sabemos lo que pasa. Dios le dice a Abraham, cuando él ya estaba a punto, Abraham, de degollar a su hijo, lo detiene Dios, ¿verdad? Y quiero leer el versículo 16 y 17 que dicen, Dios le dice a Abraham, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Estos dos ejemplos a mí me sirven para aprender que el dar fruto, el dar el diezmo, va más allá de esa décima parte, es entregarnos. El verdadero diezmo es más bien una verdadera entrega, una entrega total. Jesús nos lo enseña con el ejemplo de la viuda, cuando están ahí en el templo y ve que todos están echando en las ofrendas, pues dice, ¿no?, que hasta unos mucho dinero, pero él resalta a la viuda que dio 2 moneditas, pero era todo su sustento, dio todo. ¿Qué hizo la viuda? Realmente se estaba entregando a ella misma. Otro ejemplo, todo lo contrario. Por eso yo pienso que la ofrenda de Caín no fue de agrado a Dios, porque cuando Caín dice, no, pues es que mi ofrenda no le agradó a Dios, dice que se ensañó su corazón. Me gustan otras versiones como dicen, se enfureció. O sea que ya traía él un problema de corazón, por eso su ofrenda no le agradó a Dios, no porque los frutos que hubiera traído, bueno, claro que al lado del sacrificio de Abel que estaba haciendo, pero a Dios ¿qué le importa? Nuestro corazón y cómo estamos dando. Por eso, ¿no? Segunda de Corintios 9:7, como dice, Dios ama al dador alegre, exactamente. Ya para ir terminando, ándale, esa mera. Aquí tenemos, ¿se alcanza a ver qué es? Una vid, exactamente. Como nos dice Jesús, ahí sosténmela, por favor, en Juan 15:2, se los quiero leer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A mí lo que me impresiona de este versículo es que dice todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea que podemos estar en Cristo, ¿no? Podemos ser muy cristianos y aún así no llevar fruto, porque dice que en mí no lleva fruto. Eso está fuerte. Está fuerte, porque ¿cómo es posible que estemos en Él y no demos fruto? Así que yo creo que todos estamos para seguir dando fruto, o sea, no parar. Yo sé que en la naturaleza hay temporadas de fruto y temporadas donde no hay fruto, pero en nosotros, como dice el Salmo 1, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero entonces también habrá temporadas en nosotros donde no demos fruto. Pues no, o sea, en realidad, en nuestro caso, siempre debemos de dar fruto. Recordemos cómo, o sea, sin importar la situación.
Santiago como nos dice, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Recordemos que es amor, gozo, paz, paciencia. O sea, todo esto no importa la temporada. Pues aquí lo vemos, ¿no? Que les digo, Santiago nos lo enseña claramente. No importa en qué temporada estemos, pero tenemos que dar fruto. Sinceramente yo siento que no estoy en una temporada muy buena, o sea, traigo cuestiones de salud que me están queriendo detener, cosas que, ay, a veces esta semana fue muy difícil, de verdad, muy difícil, porque yo dije, ¿qué me está pasando? O sea, no puede ser que ya me enfermé en Colombia, desde allá empecé a tomar antibiótico, pero también pudimos ver de verdad la gloria de Dios. Nosotros estuvimos trabajando con niños, ¿no? Porque era todo un equipo, se iba a trabajar con mujeres, con la gente de la calle precisamente, hubo muchas actividades, pero en el caso de Nalo y yo tuvimos que ver con niños, los niños de la iglesia, tienen ellos una escuela y con ellos estuvimos. Y les digo, yo me había confiado mucho aquí en mi vaquerita, en Daniela, porque pues ella era la parte joven, o sea, hay muchas coreografías, muchas clases, y yo decía, no, pues está Daniela, o sea, yo enseño y ella que baile, ¿no? Y de repente se me va mi bailarina estrella, y yo, Señor, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, no puedo, eso un día antes de irnos, o sea, no había tiempo como que decirle a alguien, preparar a alguien, pero Dios nos había puesto en el corazón a dos chicas. Bueno, todo un relajo, las chicas pudieron ir y rápido, como si hubiéramos quizá ensayado o practicado de meses atrás. Gracias a Dios Él hizo la obra. Vimos, les digo, milagrosamente la mano de Dios. Me acordé de este versículo cuando Caleb ya en la tierra prometida le dice a Josué, oye, ya denme mi tierra, ya puedo pelear yo. Así como tuve la fuerza de hace 40 años, la tengo ahorita y me enfrento hasta los gigantes que hay ahí. Yo me sentía así súper poderosa, de verdad. Gracias a Dios fue estar con los niños como lo estuve hace 20 años. Teníamos casi 20 años de no estar con niños de esa forma, ¿no? Poniendo todas las cosas desde, les digo, coreografías, clases, talleres, actividades demás. Y dije, sí, en mi temporada, según yo no estaba bien, ¿no? Pero Dios quiere que demos fruto y Él se encarga, porque la verdad es que no fuimos nosotros, es su Espíritu Santo que obra. Así que yo les invito a que se pongan de pie y que pidamos que si hay algo que nos está como que estorbando, que lo entreguemos. Jacob entregó sus dioses ajenos, Abraham entregó lo que más amaba, la viuda dio todo su sustento. Si se fijan, todos tuvieron que dar, que no nos quedemos nosotros sin dar. Fruto tenemos. Ahora, Pedro también en su segunda carta, capítulo 1, también nos da una serie de virtudes que tenemos que desarrollar, ¿no? Por eso nos dice que añadamos cada vez las cosas, ¿no? A la virtud, fe, al conocimiento, dominio propio, la paciencia, piedad, al afecto, fraternidad. Él nos enseña mucho de esto, pero quiero leerles cómo él acaba diciendo en el versículo 8 de 2 de Pedro 1, que dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que tarea tenemos. O sea, aquí Pedro nos está diciendo, ya tenemos la naturaleza divina. Yo también ahorita, ya tenemos al Espíritu Santo. Les digo, yo no sé cómo le podían hacer en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora Pablo nos dice, ya tenemos al Espíritu Santo. Igual Pedro nos dice, ya tenemos la naturaleza divina. Ahora hay que esforzarnos y cada vez añadir y añadir. Si yo estoy fallando eso en
la paciencia o en el gozo, no, pues hay que añadir, porque les digo, el fruto es uno. Claro que si yo lo parto, aquí va a haber, esta sí es verdadera, todos estos componentes, pero añadamos y sigamos avanzando, porque les digo, el corazón de Dios no ha cambiado, es la misma instrucción que dio desde el principio: fructifiquemos. Así que ahí estos tres ejemplos de Jacob, de Abraham, de la viuda, nos enseñan mucho. Yo no sé si tengas que entregar poco o mucho, todo lo que más amas, te digo, tu sustento, pero demos fruto. La temporada no pasa como en la naturaleza, no, todo el tiempo para nosotros es temporada de dar fruto. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar lo que tú quieres para nosotros. Gracias porque tenemos tu Espíritu Santo. Padre, que tu Espíritu Santo en nosotros haga la obra, que permitamos que tu Espíritu Santo siga haciendo en nosotros el querer dar fruto, el que crezcamos, el que demos fruto, no poco, sino en abundancia, al 100 por 1, que no nos quedemos quizá en un nivel pequeño, sino que demos fruto abundante, que te dé a ti honra y gloria. Ayúdanos a discernir qué es lo que tenemos que hacer, a ser guiados por ti, para que la gente pueda ver, Señor, la diferencia en nosotros. Estamos rodeados quizá de falsedad, de una fe incluso fingida, de un amor fingido. Nosotros no queremos ser de eso, Señor, sino ser fruto verdadero. No queremos incluso ni confundir a la gente, sino que sea claro, que nos vean y se vea tu presencia en nuestra vida, tu carácter en nuestra vida, tus atributos, sobre todo el amor, porque tú eres amor y tu amor está en nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes cosas para nosotros, para ir avanzando, para crecer. Nos disponemos delante de ti con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.